Bueno, como ya hemos quedado, voy a explicar lo que, a través de un problema, lo que es el tiro horizontal. El tiro horizontal es un tiro de tipo parabólico, el más sencillo, porque matemáticamente se trata con ecuaciones muy sencillas y por tanto espero que os enteréis. Ya os lo expliqué el otro día y vuelvo ahora a explicaroslo con este vídeo y podáis hacer todos los problemas de este tipo. Voy a aplicar aquí lo que es la ley de composición de velocidades. Como veis, el tiro horizontal es un tiro horizontal en su salida, porque tiene componente solamente en el eje X, pero después, a medida que va bajando el proyectil, la pelota, el cuerpo, lo que penséis, un paracaidista, ¿qué ocurre? Pues que al haber gravedad, la componente de la gravedad lo que hace que va haciendo que esto se vaya curvando. Eso lo sabemos porque cuando tiramos con una diana, con un dardo a una diana, vemos que tenemos que disparar siempre un poquito más arriba para que la diana, yo haga diana, es decir, el dardo baje. Bueno, aquí lo que vamos a aplicar es la ley de composición de Galileo, de velocidades, de movimientos, como le queráis llamar. Vamos a sumar dos movimientos, uno en el eje X y otro en el eje Y. Los dos movimientos se verifican independientemente pero simultáneamente. Eso es lo que vimos nosotros en los problemas del río, cuando cruza un río, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, voy a hacerlo con el ejemplo. Vamos a suponer que la velocidad inicial de salida sería 100 metros por segundo. La altura de la que cae, o a la altura a la que está el cañón, o hay una pelota que rueda por una mesa, sería, mi brazo que lo cojo horizontalmente y disparo el dardo, sería de 50 metros. Bueno, ahora viene un problema que no lo veo con tal problema porque al final el resultado es el mismo. Vosotros lo podéis hacer como más cómodo sentáis. Yo suelo tomar el problema, la referencia aquí arriba. Es decir, cuando yo tomo la referencia, este sería el eje Y este sería el eje X. Entonces, este punto que tengo aquí sería el 0, 0. Otra forma de hacer el problema, como lo hacen otros profesores o algunos libros, sería tomar la referencia aquí. Entonces, este sería el 0, 0. La diferencia estriba en que yo considero que, en este caso, la gravedad va aumentando la velocidad del proyectil y lo considero como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como creo que es más entendible. Y la gravedad sería positiva, porque va acelerando. Cuando tomamos la referencia aquí abajo, ya cambia, porque la gravedad en este caso, como referencia aquí, os han enseñado que siempre es negativa. Y los cuerpos que caen, la velocidad es negativa. Vosotros hacedlo como más os apetezca o como os sentáis más cómodos. Entonces, como pongo aquí, la referencia la tomo arriba y inicialmente, ¿qué ocurre? Que la componente X es 100 metros por segundo y la componente Y va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí, cuando sale el proyectil, sale horizontal. Es decir, el proyectil, si pintamos los ejes, sale según este eje. Entonces, este eje, como es el eje X, solamente tiene componente X, la Y no existe. Esto es muy importante que lo entendáis. Si el proyectil saliese formando un ángulo, entonces ya tendría componente Y y tendría componente X. Pero ahora mismo este problema no toca. Es simplemente para que veáis la pequeña diferencia. Entonces, al tomar la referencia arriba, como ya lo he dicho, tomo la gravedad, que lo podéis tomar como 9,8 o como 10. En este caso, yo lo voy a tomar como 10 para que los cálculos sean más sencillitos. Bueno, como hemos dicho, hemos dividido el movimiento en dos, aplicando el principio de superposición. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Veis que lo repito muchísimas veces para que vayáis entendiendo cómo son las matemáticas de la física y cómo la física intenta explicar lo que ocurre en la naturaleza. Este es uno de los casos que podéis encontrar. Entonces, en el eje X
Como no hay nada que se oponga al movimiento, porque son las condiciones iniciales del problema, no hay aire, no hay rozamiento, si no dicen nada, eso es así. Entonces el movimiento es rectilíneo y uniforme. Como nosotros sabemos que las ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniforme es espacio es igual al espacio inicial más velocidad por tiempo, lo único que tienes que hacer es cambiar la S por el desplazamiento en el eje X, es decir, si el cuerpo, vamos, si tengo aquí sitio, se mueve en el eje X, ¿veis? Se va desplazando en el eje X, porque el cuerpo va cayendo, 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 pero se va desplazando en el eje X. Entonces, aplico esta ecuación. Si en el eje Y, como el cuerpo va bajando, va desplazando, se va bajando de altura, entonces tendré que aplicar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Cierro esto y aquí la tenemos. Es decir, el I igual a I sub 0 y más V sub 0 IT más 1 medio de GT cuadrado. Como la velocidad inicial del eje Y es 0, pues esta componente también es 0. Bueno, calculamos las ecuaciones de posición. Esto es importantísimo. Yo aquí hay mucho rollo que vosotros no tenéis por qué explicar, solamente tenéis que aplicar después los problemas. Eje X, movimiento rectilíneo uniforme. Esto lo tenéis que poner siempre. X, pues V sub 0 XT. ¿Cuánto va V sub 0 X? 100. Pues entonces la ecuación de posición del eje X es 100T. En el eje Y, el movimiento ya hemos dicho que es uniformemente acelerado. Como es uniformemente acelerado, pongo esta ecuación. El I sub 0, 0, la U sub 0 I, 0 por condiciones iniciales, y me quedaría 1 medio de G por T al cuadrado. Y aquí viene lo que antes os he dicho, que en este caso la gravedad es positiva, ¿vale? Entonces, la ecuación que me queda es 100T e I 5T cuadrado. Esto es lo que poníamos nosotros en los problemas que hacíamos al principio, que te decían 100 T I más 5T cuadrado J. Y a partir de aquí, vosotros calculabais todos los parámetros que os pidieran. Por ejemplo, si a mí me pidieran la posición, voy ahora a dibujar aquí, si me pidieran la posición del cuerpo al cabo de 2 segundos, o de 1 segundo, me da igual, pues entonces este punto, cuando el cuerpo está aquí, tiene unas coordenadas respecto de aquí. ¿Veis? Se ha desplazado una distancia que es la misma que aquí abajo, que sería ¿cuánto? 100, si son 2 segundos, pues sería 100 por 2, 200 metros, y igual a 5T cuadrado. Pues simplemente habría bajado esta altura de aquí, que sería, si estamos hablando de 2 segundos, serían 2 al cuadrado, 20 metros. Ha bajado 20 metros y se ha desplazado 100 metros. Si tomamos la referencia respecto del suelo, seguirían siendo 100 por 2, 200 metros hacia la derecha, pero ahora la medición sería con respecto de esto. Como aquí hay 50 metros, pues me saldría otro número. Me saldrían estos 50, le tendría que restar estos 20 que ha bajado. ¿Vale? Me parece muy lioso, pero es muy sencillito. Simplemente para que lo entendáis. Entonces, ¿veis? Ya puedo saber la posición que tiene el proyectil en cualquier instante. Lo tengo todo controlado, con las condiciones que tenemos en el problema. Bueno, seguimos. Ahora me pueden preguntar lo que les dé la gana. Por ejemplo, el tiempo que tarda en caer. Ahora viene la clave, como nos pasaba con el río. Si tarda más en cruzar el río, si tarda menos en cruzar el río, etcétera. ¿Vale? Entonces, si yo, perdón, os pinto de nuevo el dibujito. Si este es el dibujo de salida y esta es la altura que me han dicho y esto es el X y esto es la trayectoria, pues lo que tenéis que tener muy claro es que esto sería el alcance máximo, como después calcularemos. Entonces, la pelota, el proyectil, tarda en caer desde una altura de 50 metros el mismo tiempo que el proyectil se ha desplazado en el eje X. Es decir, el proyectil, cuando ha caído aquí, se ha desplazado en este eje, en el eje X. Pero la trayectoria real ha sido esta. Entonces, el tiempo que voy a calcular es el mismo
si me desplazo en el eje X, si me desplazo en el eje Y o me desplazo siguiendo la trayectoria real, ¿correcto? Vale, todo esto es lo que viene a explicarse aquí. Cae de una altura de 50 metros, como estamos hablando de la altura de 50 metros que está en el eje Y, sustituyo en el eje Y. Lo que ocurre en el eje X ahora no me importa, eso es la física. Por tanto, sustituyo en el eje Y y me salen que son 3,16 segundos. Es decir, si en el dibujo que antes os he borrado, este que está aquí, ¿qué tenemos? Que ha tardado 3,16 segundos en bajar esta altura, en descender. Si te dicen, me he caído de un avión, ¿cuánto tiempo tardo? Pues, como estás tirado de 1000 metros, 3,16 segundos. Que me tira, en este caso ha sido 50 metros. Pero tú realmente has hecho esta curva, que también son 3,16 segundos. Y ahora te dice, ¿cuánto me he desplazado en el eje X? 3,16 segundos. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? Entonces, es muy importante que entendáis esto. Ahora me preguntan por el alcance máximo. Es decir, ¿cuánto me he desplazado en el eje X? Es decir, quiero saber si al caer el proyectil aquí, la distancia que ha recorrido. Como me he movido en el eje X, es la X máxima. Entonces, ¿cuánto es X máxima? Pues con su ecuación, que es 100t, y ahora X para 3,16 segundos, que es lo que ha tardado la pelota en llegar aquí, o el proyectil, pues sustituyo, y el alcance máximo son 316 metros. Esto, cuando le cojáis un poco de costumbre, y le cojáis y os creáis lo que estáis haciendo, los problemas son muy sencillitos, ¿vale? Ahora tengo ya claro que ha bajado una altura de 50 metros y se ha desplazado 316 metros, cuando el proyectil ha tocado suelo. Ahora yo quiero saber la velocidad que tiene al cabo de un segundo. Es decir, aquí, cuando el proyectil ha bajado una altura, que también me pueden preguntar perfectamente la altura al cabo de un segundo, pero en este caso me ha preguntado la velocidad al cabo de un segundo. ¿Qué tenemos? Que puedo calcular, tengo que calcular la Vx y la Vi. Como en el eje X el movimiento es rectilíneo y uniforme, la velocidad en el eje X siempre es la misma, 100 metros por segundo. Recordad que no hay aire, ni viento, ni nada, todo ideal, papagulito. V sub I, pues como vimos al principio de este tema, la velocidad se calculaba como la derivada. Entonces, la velocidad sería la derivada de I con respecto de t. Os lo pongo aquí para que lo tengáis. Es decir, V es, en este caso, VI, acostumbrar a los subíndices, sería derivada de I con respecto a I de t. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis aquí? Esto de aquí es la ecuación de la psi. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5t al cuadrado? Pues 10t. Tan fácil como derivar un polinomio. Entonces, la X podía haber hecho lo mismo. Bueno, antes de eso, la V sub I para un segundo, que cuando me están pidiendo son 10 metros por segundo. Podía haber hecho lo mismo para la X. Hubiera derivado el eje X y me sale 10, es 100, porque la derivada de 100t es 100. Lo que teníamos visto hace un momento. Entonces, para calcular la velocidad, calculo el módulo, que ya sabéis que sería la raíz cuadrada de v sub x al cuadrado, v sub y al cuadrado, que es simplemente el teorema de Pitágoras. Entonces son 100,5 metros por segundo. Entonces, la pelota, el proyectil, al llegar al cabo de un segundo, llega con una velocidad de 100,5. Ha aumentado muy poco su velocidad, pero algo aumentado por culpa de la gravedad. Para cerrar esto, y veáis que quiero saber con qué velocidad impacta el proyectil en el suelo, para saber en un futuro cuál es su energía cinética, muchas cosas, ¿no? Entonces, el tiempo de impacto hemos dicho que son 3,16 segundos. Entonces hacemos lo mismo, la Vx sigue siendo 100 metros por segundo y la Vi, como la ecuación es 10t, lo podéis repetir. Yo lo he repetido para que lo tengáis otra vez. Sustituyo V sub I para 3,16 y tenemos que son 31,6 metros por segundo. Entonces se desplaza hacia la derecha con una velocidad de 100 y hacia abajo, en ese instante, cuando impacta con el suelo, tiene una velocidad de 31,6, componente I. Como a mí me preguntan por la velocidad total, es decir, si volvéis a pintar el dibujito, es decir, cuando el proyectil llega aquí, esto sería la velocidad que siempre es tangente, esto no es V. Entonces pinto aquí los ejes
Entonces tendría una componente aquí, v sub x, olvidaros de esto, y aquí tendría una componente v sub y. Entonces, simplemente llegaría con una velocidad de 104,9. Es decir, ha aumentado su velocidad de 100 a 105 aproximadamente. Como veis, el movimiento es uniformemente acelerado, por tanto aumenta su velocidad. Ese es el punto de vista que yo hago. Si vosotros lo hacéis desde el punto de vista de abajo, te tiene que salir exactamente lo mismo. La única diferencia es que esta v sub i te tiene que salir negativa, porque va bajando. Pero yo ya aquí no quiero liaros más, ¿vale? Bueno, espero que os hayáis enterado del problema. Haremos en la relación que os he mandado otros problemas muy parecidos que se basan en lo mismo.